Venga, ya está. Bueno, pues de la semana pasada, eh, digamos que hubo una especie como de atracón de tipo jurídico, ¿no? Que quizá a algunos les ha parecido bien. Hay otros que me han hecho hincapié en esta semana en que sin menoscabar ese aspecto que ahora mismo está en un primer plano, pues que hay que ver otros aspectos también, sin los cuales el tema jurídico sería vacío, ¿no? Yo creo que aquí Josu, por ejemplo, que está aquí, pues eso me lo ha hecho notar alguna vez, ¿no? En el sentido de que hay gente, tanto él como otros, que tienen muy pocas mm, esperanzas de que esta iniciativa del Papa de hacerles cambiar los estatutos vaya a ser efectiva, porque ya se ha visto que esta gente lleva decenas y decenas de años haciendo lo que le viene en gana, desobedeciendo a la Iglesia sistemáticamente y, y bueno, pues digamos que una vez más podría terminar siendo lo mismo, ¿no? De hecho, ahora mismo a nivel de los directores de delegaciones y de comisiones, pues aparte de que no saben bien por dónde tirar, eh, tienen muy clara la idea. Aquí llega Carmen. Vale. Sí, Vale, vale. De acuerdo. bienvenida Carmen y bienvenida Lucía, que Claro. me parece que eres de Argentina, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues Uy, uy. Hola. Hola. entonces, Mm. o sea que un poco la idea que hay dentro es la de decir, bueno, esto es como un nublado, ¿eh? Este papa pasará, se morirá Mm. o renunciará, vendrá otro papa y seguiremos haciendo lo que nos da la gana, que es lo que hemos hecho siempre porque estamos convencidos de que somos el ombligo de la iglesia, ¿no? Entonces, pues esa es la mentalidad, o sea que un poco pasar por encima de todo, ¿no? Y seguir haciendo lo que les venga en gana, ¿no? Y que tampoco estaría mal si fuera algo medianamente lícito, ¿no? Pero ya hemos visto que en el Opus Dei hay un sistemático robo de la conciencia de los miembros, y un sistemático abuso espiritual y entonces, claro, eso ya entra en lo que son las líneas rojas del comportamiento de cualquier institución, ¿no? Bueno, ha habido gente que ha... Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. Hola. Ha habido gente que ha propuesto temas interesantes para esta semana. Yo voy a enumerar algunos temas bueno, que igual me dejo alguno, pero bueno. Mm, Vamos a ver. Guillermo Treviño, de México, ha comentado que a su juicio sería muy interesante analizar dónde está la deriva sectaria principal del Opus Dei. Y él cree que Álvaro del Portillo tiene un papel muy importante en esa deriva sectaria, porque Álvaro del Portillo, si por algo se ha caracterizado, es por tener muy poca inteligencia a la hora de enfocar la fase posterior a la muerte del fundador, ¿no? Hay un libro, hay un autor italiano que se llama Carlo Bruni, del que Opus Libro se hizo eco en junio del año 2021, me parece, y que trata bastante, es un economista, me parece, y que ha estudiado bastante el tema de las instituciones de la Iglesia y de lo que sucede cuando mueren los fundadores de determinadas instituciones en la Iglesia.
Opus Libros publicó un artículo muy interesante me parece que fue en junio del año 21, y a mí me pareció un autor excelente, que luego he visto que los de Acuna, los del grupo Acuna, que es José Pedro Manglano, que como todos sabéis es un sacerdote que fue numerario y que lo largaron de la prelatura, pues que es el fundador de Acuna, pues José Pedro Manglano, el grupo Acuna, tiene una editorial propia en donde ha publicado un libro muy bueno de este autor, Bruni, precisamente sobre el tema de los fundadores y de las instituciones de la Iglesia. Un libro pequeñito, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, este es un tema importante porque yo recuerdo que también Jacinto Chozas en Opus Libros mencionó que Álvaro del Portillo era un tipo que, a ver qué ha pasado. No lo sé, alguien tiene que cerrar el micrófono, todos los que no habléis, por favor. O sea que Álvaro del Portillo era un tipo hiperdependiente. O sea, por ejemplo, en Opus Libros se ha analizado, y yo creo que con bastante seriedad, las perturbaciones psicológicas de José María Escrivá, pero quizá todavía no hay un tema que está por ver y que Jacinto Choza lo apuntó en ese escrito suyo de hace pocos meses, en donde incide en la personalidad de Álvaro del Portillo, claramente hiperdependiente y con muy poco talento a la hora de enfocar un periodo post-fundacional, ¿no? Entonces, claro, lo que decía Guillermo, lo que me decía Guillermo hace unos días es que él, que recuerda que José María Escrivá pues era más espontáneo que lo que luego Álvaro del Portillo ha dado a entender de él, ¿no? O sea que la imagen de José María Escrivá quizá ha sido distorsionada también por Álvaro del Portillo, un poco en plan como queriendo quitarle los defectos que tenía, como si eso fuera un favor que le hiciera, cuando en realidad es justo todo lo contrario, porque todos los seres humanos tenemos defectos y el ocultar los defectos no deja de ser una estrategia equivocada, porque a la larga se terminan sabiendo todos, ¿no? Bueno, ese era un tema que proponía Guillermo Treviño. Luego, Gianfranco propuso un tema que a su vez se lo propuso un amigo que se llama Manuel, que viene a decir que el tema jurídico se queda corto si no se tocan otros temas, y proponía tres ideas, que eran, por una parte, el reconocimiento del daño causado institucionalmente por el Opus Dei a través de esas praxis institucionales que prácticamente se pueden se pueden concretar en esos 46 documentos prohibidos a Opus Libros, y que son praxis que se han ocultado ante el Vaticano y ante toda la Iglesia, ¿no? Y entonces ese reconocimiento del daño causado debería reconocer el daño que se ha producido mediante la captación de menores, mediante el despojo de la conciencia y de la intimidad de las personas, mediante el borrado del rastro de quienes dejaron en el Opus Dei gran parte de su vida, porque bueno, pues en el Opus Dei, cuando una persona se va del Opus Dei, es como si jamás hubiera existido, ¿no? Luego también este amigo de Gianfranco proponía, utilizando el símil del sacramento de la penitencia, proponía que el Opus Dei hiciera propósito de enmienda
un propósito de enmienda público, y apuntaba que los estatutos podrían ser una buena manera de hacerlo. Y luego también recogía por fin una tercera idea, que era la idea de reparar el daño causado. Por ejemplo, reparar la memoria de todos los calumniados, por ejemplo, de todos los que quisieron testificar en el proceso de beatificación de José María Escrivá. Pienso, por ejemplo, en María del Carmen Tapia, en Miguel Fisac, en Alberto Moncada, en María Angustias Moreno, y en tantos y tantos que no solo no se les permitió testificar, sino que se les calumnió públicamente, ¿no? Bueno, luego reconocer la vida y la aportación de quienes pertenecieron al Opus Dei durante una serie de años y luego, pues, no dejaron de pertenecer. Ese reconocimiento también exige una remuneración interna, una remuneración pecuniaria de los daños morales. Y no solo eso, sino de la injusticia que supone tener trabajando a una serie de personas sin pagarles una remuneración justa. Y luego también otra reparación que debería hacer el Opus Dei es reparar la destrucción de tantas personas que han quedado tocadas para el resto de su vida, ¿no? Afortunadamente, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta reunión no estamos tocados, pero hay mucha gente tocada, ¿no? Hombre, yo creo que hoy hay que hacer memoria de una manera especial de Danilo Eterovic, que los del Opus Dei no le han mencionado jamás, pero en Opus Libros está descrito con pelos y señales todo lo que sucedió con su muerte, que tuvo lugar hace 8 años, el día 5 de marzo del año 2015. El padre Danilo fue atacado en su conciencia, fue ninguneado, fue despreciado por quienes gobernaban entonces el Opus Dei en Argentina, que eran Mariano Facio y el sacerdote secretario, cuyo nombre ahora se me está olvidando, que aparecen en el papelito que él dejó cuando se tiró a las vías del tren. O sea, que es un papel... Sí, Jorge Claudia. C. Se llama Habla, Jorge Claudia. C. El padre Jorge C., que vos me parece que lo conociste, Antonio. Sí. O sea, no, es Cabús. Jorge Cabús. Que, bueno, Jorge o sea, Cabús. que quiero decir que, o sea, el suicidio de Danilo Eterovic es un fracaso total del Opus Dei, porque cuando alguien se suicida, no es que la culpa la tenga él, la culpa la tienen los que no le han sabido querer y hacer un sitio en este mundo para hacer de él un lugar agradable y confortable donde al menos pudiera vivir. Entonces, el suicidio de Danilo Eterovic, sacerdote, que murió con 64 años, que era el primer miembro del Opus Dei de Bolivia y el primer sacerdote de Argentina. Bueno, pues eso es algo que junto con otros suicidios que ha habido de miembros del Opus Dei, pues eso es algo que requiere una reparación. O sea, eso es una injusticia alucinante, y sobre la cual nadie del Opus Dei, empezando por el propio prelado, ha dicho ni mu. Y lo único que se les ocurrió, lo único que se le ocurrió a Javier Echevarría, siendo prelado del Opus Dei cuando sucedió aquello, fue coger a Mariano Facio y llevárselo a Roma. Con lo cual, pues no se sabe si es que le nombró
vicario auxiliar, o es que se lo llevó como una manera de que huyera de Argentina, ¿no? Después del espectáculo tan bochornoso que tuvo Mariano Facio en el funeral de Danilo Eterovic. Bueno, esto, hay otros temas también que se podrían tratar. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Papa ayer pronunció un discurso en el que decía que pedir perdón no es suficiente. Y os voy a leer algunos párrafos de lo que dijo el Papa ayer. Dice, pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas quienes tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sean. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. Yo no sé si yo creo que el Papa está hablando con una gran claridad. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad y en las familias. Y es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. El Papa ha pedido oraciones por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. Bueno, esto es digamos, como dirían en España, de rabiosa actualidad. Entonces, yo esta semana pasada ha habido una amiga que me ha mandado un vídeo de un sacerdote de la diócesis de Madrid que era numerario, pero se fue de la prelatura y ahora está en la diócesis de Madrid y que yo le conozco, y que es un vídeo en el que este sacerdote habla de lo que es el perdón y de lo que es la reconciliación. Entonces a mí me ha venido a la cabeza la reciente carta del prelado del pasado día, del prelado del Opus Dei del pasado día 16 de febrero, ¿no? En donde Perdona, sí, dime. Antonio, es que han hecho una aclaración en el chat escrito. A ver. La voy a leer un momentico. Dice, perdón, que no quede registrado que el padre Danilo Eterovic era el primer sacerdote de Argentina, fue la primera vocación de Bolivia y el primer sacerdote numerario de ese país. Entonces, quería alguien dejar esa claridad. Vale. Perdón, Bien. pues muchas Okay. gracias por seguimos. Muchas gracias por la aclaración. Yo, como estaba hablando un poco de memoria, he dado mal el dato. Bueno, lo que quería yo decir es que, con independencia de que comentemos en futuras reuniones esa carta de Ocariz, que por lo que yo he podido oír de miembros del Opus Dei ha producido verdadera indignación por la hipocresía que destila, es importante tocar la idea del perdón, porque ahí Ocariz parece como de alguna manera exigir o pretender que los miembros del Opus Dei que han sido ofendidos perdonen de una manera que se entiende mal, ¿no? Entonces, me parece muy interesante decir dos ideas sobre el perdón que me han venido del vídeo este que me han mandado de este sacerdote de Madrid, que fue numerario, que son las siguientes. Vamos a ver.
yo creo que Ocariz confunde el término perdón con el término disposición a perdonar. Muchas veces se entiende que el perdón es cuando dos personas se dan un abrazo, y uno le dice, oye, perdóname esto, y el otro dice, te perdono. Eso no es el perdón, eso es la reconciliación. La reconciliación presupone que haya dos personas, el ofendido y el ofensor. El ofendido lleva a cabo en un acto el perdón y el ofensor lleva a cabo en un acto la petición de perdón. Pero el perdón inicialmente es un acto unilateral, interno, personal. Fijaros que en la misma carta de Ocariz hay una cita de San Juan Crisóstomo, en donde San Juan Crisóstomo dice que todos tenemos que estar dispuestos a perdonar. Efectivamente, la disposición a perdonar no es lo mismo que el perdón en acto. La disposición a perdonar es algo interno, personal, que consiste en que uno se sobrepone al daño que le han causado, a la traición, a la injuria, a lo que sea, y internamente cambia su postura de resentimiento o de rencor por una disposición de perdón, una disposición interna. El perdón es un acto interno, por el cual uno pues dice, vamos a ver, yo interiormente perdono a esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que a partir de ahora le deseo todo bien. No le deseo mal. No le voy a odiar. No voy a ejercer la venganza. No le voy a desear mal. Le voy a desear el bien. Bien, eso es una decisión interior. Este sacerdote dice que eso es un don del Espíritu Santo. Yo pienso que sí, pero quisiera puntualizar una cosa. El Espíritu Santo no es patrimonio exclusivo de los cristianos. A lo largo de toda la humanidad, antes de que existieran cristianos, había gente que perdonaba. Y después de que viniera Jesucristo, hay gente que no es cristiana y que perdona. O sea que con esto quiero decir que también hay que evitar, a mi modo de ver, todo esto es una opinión, que patrimonialicemos los cristianos el Espíritu Santo como si fuera algo exclusivo nuestro. El Espíritu Santo, por ser Dios, actúa como le da la gana, no según nuestros criterios, ¿no? Y yo estoy convencido de que Dios actúa en la conciencia de todos los seres humanos, no solo de los cristianos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos el acto interno de perdonar o el acto interno de la disposición al perdón. Otra cosa es que luego esa otra persona que nos ha ofendido nos diga, oye, perdóname. Bueno, pues muy bien. Si ya estamos dispuestos a perdonar y hay otra persona que nos pide el perdón, pues lo lógico es perdonar. Eso es lo que este sacerdote de Madrid llama reconciliación. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que esa reconciliación puede darse o no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la otra parte no pide perdón. Entonces, lo que no se puede exigir a alguien es que ese acto unilateral interno de perdonar lo haga de modo incondicional y externo hacia... no. O sea, una cosa es que yo tenga la disposición a perdonar y otra cosa es que el que ha ofendido tiene la obligación de pedirme perdón. Eso es lo que yo creo que está pasando con las 43 numerarias auxiliares argentinas y lo que está pasando con muchísima gente dolida y ofendida
y dañada por parte del Opus Dei como institución y de sus directores como representantes de esa institución, que se niegan a pedir perdón. O sea, ¿qué quieren? ¿Que ahora todo el mundo salga diciendo que les perdonan? No. Una cosa es que tengan los demás la buena disposición y el buen corazón para perdonar, pero lo que está claro es que el perdón es algo que tiene que ser rogado, tiene que ser solicitado. El perdón no es algo gratuito, es algo que ahí el que ha ofendido es el que tiene que pedir perdón. Veo que Ricardo levanta la mano y yo interrumpo. Bueno, buenos días, tardes. Me alegra mucho verlos a todos. Gracias, Antonio. Mira, muy importante eso que estás hablando porque la gente a veces en el lenguaje común confunde y utiliza la palabra perdón para las dos cosas, ¿verdad? Claro, Para pedir perdón y para dar perdón. Claro. A mí me parece importante una observación. Para pedir perdón se requiere el reconocimiento de que uno ha cometido una falta o le ha quedado mal a una persona. Y ese reconocimiento requiere discernimiento, es decir, requiere que la persona que ha cometido la falta caiga en la cuenta de que estuvo mal. Y entonces, eso por un lado, y luego requiere la valentía de enfrentarse a la otra persona porque de alguna manera podríamos decirlo, humillarse, ¿verdad? Y decir, mira, te he ofendido, perdona, ¿verdad? Y además, incluso creo yo, ahí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, requiere correr el riesgo de que la persona a la cual uno le pida perdón diga, no te perdono, porque también el perdón tiene que ser una cosa libre, no es digamos como que yo meto una moneda de perdón en la máquina tragaperras y me sale perdón, ¿verdad? Y entonces ya quedé perdonado. Y eso, todo eso implica un adicional, que es que yo puedo perdonar a una persona, pero si esa persona provocó daño, el perdón no le exige la obligación de reparar el daño. Porque a mí me parece que, salvo que digamos que la persona que está ofreciendo perdón también le levante esa obligación, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Tú me chocas el carro y llegas a mi casa y me toca la puerta y me dices, Ricardo, sin querer te choqué el vehículo. Pues yo te digo, mira, Antonio, no te preocupes, ya está claro que te estoy perdonando. ¿Y cuánto te debo? Yo también puedo decir, mira, Antonio, yo me encargo, no te preocupes. Y entonces ya no tienes obligación de reparar. Pero perfectamente podría yo decir, no te preocupes, no vamos a ningún juicio ni nada, pero tu seguro es el que va a cubrir la reparación. De tal suerte que están intrínsecamente relacionados estos temas. Y ahí es donde yo pienso que pues, no es lo mismo reparar una falta, un maltrato, o no es lo mismo pedir perdón y reparar un maltrato, digamos, una ausencia de trato cordial, por ejemplo, un rompimiento de esas normas de convivencia. No es igual que pedir perdón e intentar reparar pues, una injusticia que ya tiene que ver con los derechos de las personas, ¿verdad? Sobre todo si lo que se ha cometido es una ilegalidad. Y lo traigo a colación para terminar porque como la semana pasada circuló un poco el tema del estatuto, yo pues sin querer un poco me dediqué a leer algo así. No estaba muy interesado, pero pasé por encima de algunas normas del estatuto. Y me llamó tanto la atención un artículo que es el 24, que dice, voy a leer, todos los fieles de la prelatura deben disponer de los seguros o previsiones que indican las leyes civiles para casos de invalidez o incapacidad para trabajar, enfermedad, vejez, etc. Y entonces ahí yo digo, bueno, esta norma está diciendo que se va a cumplir toda la legislación civil en materia de seguridad social, que usualmente la cumplen 3 personas, dependiendo del régimen, el asegurado, el patrono y el Estado en algunos casos. Y dice el estatuto que todos debían disponer de seguros y previsiones.
y resulta que nunca se hizo. Entonces ahí hay, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de un incumplimiento jurídico, de una ilegalidad, ¿verdad? No basta con decir, bueno, discúlpame, no cumplí con vos. La otra persona podría decir, está bien, te perdono, pero ahora cumple, porque estamos, digamos, detrás del incumplimiento de una obligación legal y no solo una obligación de naturaleza moral. Entonces, y eso implica, para terminar, Antonio, creo que la premisa fundamental es reconocer que se hizo mal, porque si yo parto de que mi actividad es perfecta o que la institución en la que pertenezco es inmaculada y no comete errores, esa institución jamás va a decir, discúlpame, perdóname, ¿cómo puedo hacer para reparar el daño, ¿verdad? De tal suerte, la mayor disposición que pudieran tener las personas de buena voluntad para perdonar si lo solicitaran, pues se quedaría vacía porque la solicitud nunca llegaría. Eso pienso, Antonio. No sé qué piensas tú. Totalmente de acuerdo. O sea que yo creo que has tocado un tema muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando has comentado lo de los seguros, hubo un momento hace unos 20 años que como todos los gastos y todo había que consultarlo por motivos de pobreza y tal, ¿no? Yo le consulté al director a hacerme un seguro médico, ¿no? Y me dijo que no. O sea que, bueno, es un ejemplo práctico de lo que acabas de decir, ¿no? Y continuando un poco con lo que estaba diciendo antes de tu intervención, estábamos por el tema de la reconciliación. O sea que efectivamente la gente confunde la palabra perdón con la disposición a perdonar. Efectivamente, y también eso que has dicho es muy interesante, y es que cuando uno pide perdón, se expone a que el otro no le perdone, porque una cosa es que, pues no sé, que por ser cristianos, pues los cristianos tengamos como una mayor predisposición a perdonar porque pues tenemos el mandamiento del amor de Jesucristo, ¿no? Pero, pero no tiene por qué ser así en todo el mundo. O sea, puede haber personas que a lo mejor están tan heridas y tan dolidas que todavía no han superado la fase de dolor, ¿eh? Y todavía no han pasado a la fase de perdón si es que pueden pasar. O sea que eso es una cosa a tener en cuenta. Entonces, cuando uno pide perdón, se expone a que le digan, no, macho, no te perdono, ¿no? ¿Eh? O sea, eso por un lado. Pero luego hay más todavía. Y es que aunque dos personas se reconcilien, eso no quiere decir que vayan a volver a ser igual de amigos que antes. O sea que eso lo vemos, por ejemplo, en muchos casos de matrimonios que se han separado, en donde se han separado de una manera amistosa, cívica, respetuosa, pero se han dado cuenta de que esa ruptura es irreversible, ¿eh? Y de que por la manera de ser que tienen ellos o por la vida en común que han llevado, pues esa convivencia anterior no es que sea difícil de recuperar, sino que es imposible de recuperar. O sea que aunque exista el perdón interior, aunque exista la petición de perdón por parte del otro, aunque exista la reconciliación, lo que no está nada claro es que después de esa reconciliación tenga que existir forzosamente una relación que no es restaurable, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso no quiere decir nada malo, sino simplemente que es que, bueno, que a lo largo de la vida vamos viendo cosas, ¿no? A mí hace poco, un amigo mío del Opus Dei me dijo, Antonio, yo quisiera que tú tuvieras cariño a la obra. Y yo le dije, mira, fulano, yo a quien tengo cariño es a personas concretas del Opus Dei, pero nada a la institución, porque la institución es una secta y una estructura de pecado, y yo eso no lo quiero para nada, ¿no? ¿Eh?
Y además las instituciones son instituciones. A mí lo que me interesan son las personas, ¿no? Pero aparte de eso, incluso hay otra cuestión también, y es que esa irrecuperabilidad de una relación de amistad no tiene por qué ser así, porque precisamente la vida nos va enseñando a saber elegir a nuestros amigos, ¿eh? Y todos somos libres a la vista de nuestra propia experiencia de elegir nuestras amistades. O sea, ninguno de nosotros está obligado a ser amigo de, del Opus Dei o de gente del Opus Dei por el mero hecho de ser del Opus Dei. No, o sea, digamos que uno a lo largo de la vida también escarmienta. Y yo soy de los que pienso que este planeta llamado Tierra es suficientemente amplio como para que podamos coexistir unos y otros sin necesidad de rozarnos. Porque yo por lo menos lo que tengo muy claro es que hay gente tóxica, hay gente tóxica. Entonces, lo mejor que se puede hacer con la gente tóxica es tenerlos lejos. O sea, oye, vamos a ver, si es que esta tierra es suficientemente amplia como para que quepamos todos, sin necesidad de estar todos revueltos. ¿Eh? O sea que, que no pasa nada, ¿eh? O sea, es lo mismo que sucede cuando alguien comete un delito y el juez le impone una distancia de 5 kilómetros entre él y la víctima. Bueno, pues joder, eso es una medida de sentido común de decir, oiga, vamos a ver, en este mundo cabemos todos, ¿m? Pero vamos a procurar convivir y debido a que ustedes no pueden estar juntitos, pues hombre, estén un poco separados, ¿no? ¿Eh? O sea que es algo tan sencillo como eso. Y luego hay otra cuestión, y es que hay gente tóxica que saca de nosotros lo peor. ¿Mm? Entonces, yo creo que lo importante es tener muy claro que para vivir ese mandamiento de Jesucristo, de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, o de amarnos como a nosotros mismos, ¿eh? Pues para eso uno tiene que empezar amándose a sí mismo, ¿eh? Que eso no es ni soberbia, ni egoísmo, ni nada, sino es simplemente el tener un poco de estima por la propia persona. Eso no es nada malo, es algo bueno. Es más, es que yo creo que es imposible amar a los demás como a uno mismo si uno no aprende a amarse a sí mismo. ¿Eh? Y por tanto, pues a valorar lo que a uno le viene bien para aplicarlo también a los demás, ¿no? Entonces, si hay gente que saca de nosotros lo peor, si hay gente tóxica, oye, pues lo mejor es que estén un poco alejados, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? En la vida eterna les veremos, no pasa, ya tendremos toda la vida eterna para ser amigos, ¿eh? Una vez que ya todos los demonios de este mundo hayan pasado, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que todas esas personas tóxicas, ¿eh? Pues probablemente el Señor tendrá piedad de ellas y les ayudará y irán a la bienaventuranza y por supuesto dejarán de ser tóxicas, ¿eh? Y entonces estaremos todos muy felices, ¿no? Pero en este mundo eso no es posible. Entonces, pues yo creo que lo mejor es intentar convivir de la mejor manera posible, ¿eh? Y para eso, pues si hay gente que es incapaz de tratar bien a otros, incapaz de quererlos, tal, bueno, pues lo que hay que hacer es mantenerlos alejados. Yo me parece que lo he comentado alguna vez que cuando yo todavía era numerario y vivía en un centro del Opus Dei de aquí de Córdoba, ahí llegó un momento en que me di cuenta que ahí no había ni el más mínimo asomo de caridad, ¿no? Pero no ya de caridad, sino que había varios numerarios de ese centro que es que era imposible convivir con ellos, ¿no? Hasta el punto de que eran gente tóxica que estaba continuamente no ya tocándome las narices, sino haciéndome la vida imposible, ¿no?
Entonces ya hubo un momento en que decidí no saludarles, ni dirigirles la palabra, en el mismo centro. O sea, que quiero decir que se empezó a dar la circunstancia de que yo me cruzaba con ellos por un pasillo del centro y ni siquiera les saludaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque opté por aquella postura porque digo, bueno, la alternativa a esto es que les parta la cara. Y yo como soy un tío pacífico, pues digo, bueno, pues ya que estas personas son incapaces de convivir, por lo menos vamos a coexistir. Y para Bueno, oye, coexistir... tío Pacífico, te voy a interrumpir un segundo. Elisa y Lucía querían decir algo y luego también yo tengo otra intervención. Sí, sí, Entonces, sí, si te no, yo ya parece, he terminado, les yo ya he damos la terminado. palabra también a Sí, Elisa y a sí, Lucía y luego yo sí, digo lo que tengo que decir. sí, yo ya he terminado, sí, sí. Pues nada, venga, Elisa y Lucía, tenéis la palabra para decir todo lo que queráis expresar. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven bien? Muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno, primero todo quiero agradecerle a Gianfranco, que la otra vez hizo un comentario muy gracioso y me encantó. Y también a Ricardo, que se acordó de las numerarias auxiliares. Estoy esperando a muchos exnumerarios todavía que se acuerden de nosotras. Porque yo creo que hablando de la gente tóxica, no son la gente tóxica, es el sistema de Locudey tóxico, porque las personas, yo conocí mucha gente buena, por eso ahora recolecté tanta gente alrededor mío, que son gente buena, que fueron buenos, pero fueron estropeados ahí adentro. Es muy triste. Conozco muchísima gente buena de adentro que quedaron en mi corazón. Algunas quedamos con algunos que también nos han hecho mal, ¿verdad? Pero se puede curar. Pero el Opus Dei es tóxico. El Opus Dei es oscuro. Me acuerdo de una periodista que me preguntó si yo veía a Dios ahí adentro. ¿Existe Dios ahí? Me dijo. No, le dije, no existe Dios. Existe oscuridad, existe manipulación, existe falta de libertad, existe la falta de respeto hacia tu dignidad como humano. Y todas esas cosas las fui pensando una vez que salí y pude conocer qué era esa cosa. Porque ni siquiera se puede decir obra de Dios. Perdonen si algunas personas se sienten mal por lo que digo, pero yo ahí no vi a Dios. Yo vi a Dios en la casa de mis padres, que nos enseñaron a respetar, que nos enseñaron a no mentir, que me enseñaron a no tocar lo que no es mío. Sin embargo, el Opus Dei pedía a nombre de las chicas que traían para una escuela, que eran chicas pobres en Argentina, y pedían a nombre de ella plata a las empresas, y no se veía nada ahí. Entonces, no puede ser que falten a una... No tiene medición de la falta de respeto que usaron hacia nosotros. Y yo esas cosas no las voy a perdonar. Yo no tengo rencor, yo no tengo nada, yo solamente necesito un gran perdón de parte de ellos, pero no lo espero, ¿saben por qué? Porque en mi vida escuché dentro de los Pudey perdón, mi vida lo escuché. Entonces yo creo que le va a costar muchísimo a esta gente, si es que lo quieren hacer, pedir perdón, porque no está en su piel, no está en su alma, no está en ellos. Bueno, eso es lo que quería decir. Gianfranco pide palabra. A ver, Bueno, sí, primero que todo me encanta verlos como siempre, me emociona muchísimo estar aquí. Estoy muy agradecido, Antonio, de nuevo, gracias por organizar estas reuniones. Todo mi cariño, pues como lo he expresado antes también, hoy lo digo, también a las numerarias auxiliares. Yo alguna vez dije, y lo sigo pensando, que cuando yo era numerario hubiera besado por donde caminaban. Y al levantarme por la mañana al Serviam, también pensaba eso. Pero quería retomar los dos temas que estábamos hablando y esto que usted decía hace un momento. Yo creo que me parece que hay como un grupo de personas en el Opus Dei que están
tan imbuidas en ese espíritu, en esa mentalidad, que no podrán pedir perdón porque, como decía Ricardo, no ven que hayan hecho nada malo, han obrado de acuerdo con lo que ellos creen es la voluntad de Dios, la palabra recibida de Dios, como si fuera una especie de dogma a través de José María Escrivá. Y hay otro montón de personas que aquí esto ha salido y en los comentarios que yo he tenido la posibilidad de leer de otras personas de la obra, perdón, que han sido de la obra y alguna que es todavía de la obra. Y que hay personas que están dispuestas a reconocer que es así, pero no pueden hacerlo institucionalmente, sino como de una manera más o menos como personal, privada o algo así, ¿no? Lo cual pues genera como una ruptura entre la obra y esas mismas personas, aunque todavía estén ahí dentro. Y es posible que sí, estas personas, que deben ser la mayoría, yo pienso, entre digamos, la gente de a pie del Opus Dei, y quienes son los directivos o quienes mantienen esa actitud de no ver el mal o el error o la maldad, inclusive, pues se va a generar esa especie de ruptura. Desafortunadamente, me parece que como no podrán pedir perdón los que son los directivos, tendrán que encontrarse un camino, como ocurre con los criminales que no reconocen sus crímenes, lamentablemente, y es que debe haber una fuerza de justicia que actúe independientemente de que esas personas quieran o no pedir perdón, para que se lleve a cabo la justicia de reparación, que debería haberse dado de manera espontánea, como decías tú, Antonio, cuando citabas a Zaqueo, que se bajó del árbol y dijo a los que les he faltado, pues les doy el doble, y a los que he estafado les doy el cuádruple o algo por el estilo, ¿no? Y si mal no recuerdo las palabras de Jesús al ir a casa de Zaqueo es: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Algo así. Bueno, pues para estas personas creo que que si no van a hacer eso, si no van a ser realmente cristianos, seguir el ejemplo de Zaqueo, y volviendo a citarte a ti, Antonio, no van a seguir tampoco el ejemplo del joven rico, que a todos nosotros tanto nos lo empujaron. Mira, el joven rico, el pobre tipo, no vendió todos sus bienes y fue infeliz el resto de su vida, lo dice el Evangelio. Tú vente aquí con nosotros, que si no, mira que te va a pasar lo mismo que el joven rico. Pero a la hora de ellos vender todos sus bienes y pagar a todas estas personas, los numerarios auxiliares, los numerarios, las numerarias, etcétera, quién sabe cuántas más personas, entonces no. Pues parece que lo único que queda es que haya una acción de quien tenga el poder de hacerlo, el equivalente a una cuestión judicial, ¿no? Y eso implicaría, o tendría que incluir el hecho de que es una realidad interesante que todos aquí hemos, como dije yo la vez pasada y como se ha dicho muchas veces, desaparecimos, ¿no? Fuimos declarados muertos, desaparecidos, no encontrados, ya no existíamos, jamás habíamos estado en el planeta, etcétera. Excepto por algunas personas, como digo yo, de a pie, del Opus Dei, que siguen siendo amigos nuestros o queriéndonos o parientes, ¿no? Mi hermana es numeraria y me quiere muchísimo y nos llevamos muy bien. Y es una persona magnífica, pero resulta que el Opus Dei tiene, de hecho, todos los documentos de todos nosotros, desde la primera a la última persona que ha pitado, cuándo vino, cuándo se fue, cuándo hizo la admisión, la oblación, la fidelidad, más un montón de informes de conciencia. No sé si los habrán destruido o no, pero bueno. Seguro que no. Seguro que no. Es decir, toda la información está ahí. Si el Opus Dei se le requiriera que con la debida diligencia, la due diligence, y con esos documentos que no siguieran siendo secretos, por eso el tema de los documentos secretos que también Manuel mencionaba en algún momento, el tema del secretismo y mantenerlo todo en secreto, le permite al Opus Dei salirse con la suya, en cierto modo, porque no salen y reconocen, es como en Argentina, la comisión de escucha, vamos a ver qué tienen, qué les pasó. Hombre o mujer, ustedes tienen todos los documentos ahí, ustedes pueden llamar, hacer una lista, publicarla. Bueno, antes era en el periódico, ahora sería en algún lugar de internet. Aquí están todos los auxiliares que pitaron, que se fueron por no sé qué tal, aquí está la lista, por favor, o si no quieren hacer la lista pública, por favor venga y a nosotros traiga su documento de identidad, o la reconocemos porque nos acordamos de usted, porque siempre hacía bromas. Y aquí está, y mire, le hemos calculado lo que le debemos, aquí tiene lo que le toca, más los intereses, ¿no? Por supuesto, la ley, si existiera tal ley, podría hacer lo mismo, exigirle que, puesto que tiene la información, puesto que la ha guardado tan celosamente y se precia de ello, debe actuar en consecuencia y proactivamente en todos los países en donde esto ha ocurrido, llevar a cabo eso sí que sería una
comisión de escucha, pero no de escucha sino escúcheme a mí, que quiero venir a entregarle a usted lo que le debo en México, en Colombia, en Venezuela, bueno, Venezuela, pobrecitos. Y ahora, si quieren rezar al Espíritu Santo, pues recen para que le abra los ojos a ese pobre grupo de personas, porque es que van camino al hoyo. O sea, es increíble que estén, pues sí, manejando un automóvil a altísima velocidad, un Ferrari, con los ojos vendados y diciendo aquí no pasa nada. Entonces, Mira, no sé, yo quería poner eso en ese contexto porque es el otro lado de cuando no se quiere pedir perdón, que es que debe haber unos mecanismos tanto en la justicia civil como eclesiástica para que eso se lleve a cabo, pero no sé si es demasiado sueño. mira, Gianfranco, la semana pasada y la anterior, no, la semana pasada no, fue la anterior cuando yo saqué a relucir que en el Opus Dei, en España, tiene reconocida su personalidad jurídica como parte de integrante de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, lo cual es una mentira, como todos sabemos, La no vez solo pasada, sí. solo porque el Código de Derecho Canónico no incluye a las prelaturas personales dentro de la estructura jerárquica, sino porque, porque el Papa ya lo ha reiterado muchísimas veces. Bien, el caso es que ese reconocimiento como estructura jerárquica de la Iglesia le lleva al Opus Dei en España a no tener la obligación de tener transparencia, porque de acuerdo con los acuerdos del Estado español y la Santa Sede, por ejemplo, las diócesis españolas no tienen por qué manifestar al Estado español datos sobre los miembros de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos de estos acuerdos es el reconocimiento civil del matrimonio canónico, por poner un ejemplo, pero esto es una anécdota, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tú te pones a buscar a ver si el Opus Dei aparece como institución civil y no aparece, ¿eh? O sea, que quiere decir que eso que has dicho tú de que ellos tienen todos nuestros datos y los de toda la gente que ha pertenecido y pertenece al Opus Dei y datos de conciencia, como hacía constar Antonio Esquivias en su libro, puesto que él fue testigo y él trabajaba en la Comisión Regional del Opus Dei en España precisamente en ese tema. O sea, él se dedicaba a llevar la gestión de los informes de conciencia de todos los numerarios españoles, ¿eh? Entonces, claro, todo eso lo que supone es una vulneración de toda la legislación de protección de datos, porque si ellos fueran jurídicamente ante el Estado español lo que en realidad son, es decir, no una estructura jerárquica de la Iglesia, sino una institución con reconocimiento de personalidad civil, pues tendrían obligación primero de respetar lo que establece la Ley de Protección de Datos. Perdona, Ricardo hace rato que pide la palabra. Vale, no, pues que hable Ricardo, sí. Nada más, Antonio, para complementar lo que decía Gianfranco, no sé, estaba pensando, hace algún tiempo leí un libro de un escritor francés relacionado con la literatura, que decía que el verbo leer no admite imperativo, al igual que otros verbos como soñar o amar. O sea, uno no le puede decir a alguien, sueña, ámame, y decir leer a un niño es contraproducente, lee. Y estaba pensando que pedir perdón también parece una expresión para ser sincero, no admite imperativo. Es decir, tiene que salir de la voluntad mismo, de la persona, claro. de uno mismo. No sé, vi un documental en un canal de YouTube sobre Marcial Maciel, ¿verdad? Se me paró el pelo, ¿verdad? De escuchar lo que estaba hablando Mauricio Suárez sobre Marcial Maciel. Y yo estoy consciente de que a él le dijeron, usted tiene que irse a encerrar ahí y
Lo obligaron a encerrarse y a hacer oración y a pedir perdón. Y yo estoy casi seguro de que ese señor no se arrepintió absolutamente de nada. Es decir, ¿cómo va uno a obligarle? Ahora pide perdón. Puede expresarse la expresión, perdóname. Como cuando la mamá nos agarraba a los dos hermanos y decir, me pegó, pídele perdón. Y entonces el otro decía, perdón, y ya quedaba resuelto el asunto. Pero eso es como decía alguno en el chat, es un convencionalismo social. Entonces, la iglesia le dijera a la secta o a cualquier otra organización semejante, pídele perdón a las personas que hayan cometido daño, pues yo incluso si dijeran perdón, me atrevería a dudar de la veracidad y de la autenticidad de esa expresión. Bueno, yo creo porque que un perdón obligado me parece que no funciona. Bueno, yo creo que lo que el Papa ha dicho de que pedir perdón no basta, que hay que ejercer la justicia, no es que el Papa esté obligando, yo creo que el Papa está, digamos, ejerciendo un magisterio de proponer y de aconsejar o sea que teniendo en cuenta que en la Iglesia ni siquiera la fe se impone, sino que se propone, pues con mucho mayor motivo las conductas, ¿no? O sea, el Papa puede exhortar, pero evidentemente no puede obligar, o sea, eso está claro, vamos, o sea que si no quieren pedir perdón nadie les puede forzar, porque efectivamente el pedir perdón es algo que tiene que salir de uno mismo, si no sale de uno mismo no va a ninguna parte. O sea, eso está claro, está claro. No sé, quizá volviendo un poco a lo que estaba yo comentando cuando ha hablado Gianfranco, me refería al tema de que estábamos hablando, se me ha ido el santo cielo, a ver, ya se me ha ido el santo al cielo. Bueno, que hable Elisa. Ya ese hilo lo dejamos. Habla tú, Elisa. Aprovechamos la interrupción y así que me he quedado bloqueado. Luego que hable Miguel. Bueno, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Estaba pensando, efectivamente, si yo no siento que tengo que pedir perdón, no lo voy a pedir. Claro. Y sobre todo, en el Opus Dei, que si pide perdón, tiene que reconocer todas las que se mandaron y se siguen mandando, y entonces caerían, pero por el suelo, porque le deben a medio mundo, sobre todo la dignidad, a todos, desde el primer numeraria, director, lo que sea, hasta la última. A todos le deben dignidad, que puede consistir en devoluciones, en pagar lo que deben, lo que sea, pero se viene abajo porque le deben a todo el mundo la dignidad, sobre todo, la dignidad como persona, el respeto como persona. Entonces se vienen abajo absoluta, y eso no les conviene. Yo me pregunto, ¿qué tienen? O sea, ¿qué tienen dentro para sostener tamaña mentira? Porque todos sabemos la mentira que es el Opus Dei. Porque yo no sé si a ustedes, pero si yo me enteré que iba a usar, por decir cualquier cosa, ¿no? Iba a usar silicio, que me iban a leer las cartas, que no iba a tomar los sábados el té, me enteré adentro, a mí no me dijeron nada. Y yo era una criatura de 14 años cuando. Entonces, empezando por ahí, ni siquiera el respeto a un niño. Entonces, hay que ser, pero extremadamente humilde y estar desprendido de toda esa riqueza humana que tiene el Opus Dei, que como decía Lucía, iban a pedir el nombre nuestro para nosotros, cuando nosotros hoy estábamos recordando
comprábamos un botellón de perfume para repartirlo entre todas. Y olíamos todas igual, no teníamos el derecho de decir, quiero esto. La realidad. Bueno, eso, para pedir perdón hay que reconocer que estuve mal. El Opus Dei no lo va a hacer, salvo que lo pongan entre la espada y la pared. Eso, A ver, nada más. muchas gracias. Miguel Lorza. Abre el micrófono, Miguel. En la parte inferior izquierda de tu pantalla, abre el micrófono. Ahora, Sí, ya ahora. está, ya está. Bueno, es que creo yo que en Filipinas las cosas son un poco diferentes, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si todo esto es parte de un plano? ¿Qué es lo que sucede aquí? Familias prominentes en Filipinas, yo he tenido parientes a quien les ha pasado esto, donde les plantan numerarios del Opus Dei, como enfermeras, cosas así. Tengo una tía que estaba enferma por mucho tiempo y tenía enfermera siempre con ella. Y todo esto terminó de que toda la herencia, eran 4 o 5 hermanos, todo eso terminó solamente a una persona, a uno de los hijos, que era el mayor, y por parte de esta enfermera que estaba siempre al lado de la tía. Allí terminó todo, y esto está pasando por todos los lados en Filipinas. Yo no sé cómo va en otros países, pero el libro ese que mandé, por ejemplo, titulado, y conozco a los dos que lo escribieron, Magnum Opus Dei, se llama el libro, Magnum Opus Dei of God and Greed. Precisamente habla de eso, de un sacerdote de Opus Dei que se llama Esteban Latorre, filipino, estaba 20 años en la obra, por fin se fue para casarse, se enamoró, se fue a casarse, para descubrir que no le quedaba nada, porque le habían cepillado estos tóxicos del Opus Dei, le habían cepillado a los padres todo lo que tenían. O sea, cuando se fue de Opus Dei, no tenía nada. El pobre sacerdote si son capaces de hacer esto a un sacerdote de ellos, el hermano sigue dentro de Opus Dei. Eran dos hermanos. El hermano sigue encarcelado en Opus Dei. Así andan las cosas en Filipinas. Y claro, Ocariz mismo, si veis el pasado que tenía, ese estaba por debajo de los laicos que establecieron Opus Dei en Filipinas. Y establecieron también el colegio principal aquí de Opus Dei, que se llama University of Asia and the Pacific. Todo esto está aquí, y yo no sé cómo va en otros países, pero lo que ha hecho Opus Dei aquí simplemente, por lo que veo, es infiltrar a familias para quitarles todo lo quitable. Y aprovechándose de la cultura en Filipinas, donde nunca va a haber un hijo o una hija que les llevaría a los padres a los tribunales para recuperar propiedades que les pertenecen, que los padres habían dado al Opus Dei, ¿no?
bajo todas las mentiras y demás cosas que les dicen a los padres. Este sacerdote, por ejemplo, que escribió el libro Of God and Greed, Magnum Opus Dei, Esteban Latorre, habla de que al principio, claro, los padres estaban en el lado del Opus Dei. Al final abrieron los ojos y fueron los que también llevaron al Opus Dei a los tribunales, y hecho por eso, pues creo que pudieron recuperar las propiedades. Está todo en el libro allí, con detalles, con datos sobre el caso en las cortes, etc. Yo hablo aquí de que el Opus Dei, no sé cómo será en otros países, pero en Filipinas, definitivamente aquí hay un plano muy, muy grande. Es un plano serio de quitar a las familias, destrozar las familias, hacernos enemistado uno contra el otro, para que puedan entrar y meterse allí y quitar todo lo quitable de todas las familias aquí que puedan. Creo que esto es algo bastante único para Filipinas, porque la cultura aquí, más la realidad que la justicia, va bastante mal, ¿no? Y quien es el que tiene el poder es el que gana en Filipinas. Eso es la realidad. Y disfrutan de eso. Solo eso. Miguel, Miguel, no pasa eso solo en Filipinas. En el libro de María Angustias Moreno, que es un libro de hace ya bastantes años, aparecen recogidos casos más o menos parecidos a los que acabas de describir tú, de herencias ocurridas aquí en España. Y yo eso también lo he visto en los años que estuve en el Opus Dei, problemas derivados de la avaricia desbocada del Opus Dei por conseguir eso es la palabra, avaricia, sí. Por conseguir el dinero, las fincas, los inmuebles, las propiedades de gente rica, en detrimento de la más elemental justicia de los miembros de una familia, ¿no? Y de paso has tocado un tema que también me lo sugirió una amiga nuestra que está aquí en este chat ahora, que es tratar, que eso lo dejaremos para otro día, pero que es un tema interesante, que es tratar el daño que el Opus Dei ha hecho a las familias de los miembros del Opus Dei. O sea, no ya solo a los miembros del Opus Dei mediante el abuso espiritual, mediante el robo de sus conciencias, sino el daño a las familias, y de cómo el Opus Dei ha conseguido separar a los miembros de muchas familias hasta el punto de que se ha llegado a producir el hecho de que, claro, después de muchos años de enfrentamiento o de desprecio o de ignorar a los miembros de la familia, se ha llegado a dar el caso de numerarios o numerarias auxiliares que al irse del Opus Dei se han encontrado con que tampoco tenían a sus familiares, a los familiares que tenían cuando entraron en el Opus Dei. O sea que incluso no solo les han hecho perder el dinero, el patrimonio, la ilusión, etcétera, sino que también les han robado a la familia, ¿no? O sea, ese es un tema que lo trataremos en otras semanas. Claudia ha pedido la palabra. Sí, sí, Miguel, quería decirte que acá también pasa eso. De hecho, tenemos entre nosotros a Paula Vistanino, que está investigando varios casos de eso, entre eso el caso de Salta, ¿no, Paula? Ella nos puede explicar de todo ese tema. Sí, no qué bueno tenerte aquí, Paula. Creo que somos muchos los que te admiramos y te agradecemos el trabajo que has hecho
y cómo has estado ayudando a estas 43 amigas nuestras y todas las demás. Muchas gracias, Paula. No, muchas gracias, Gianfranco. Hace mucho tiempo, cortito porque sé que hay poco tiempo y después mi intención es seguir sumándome. Hace mucho tiempo que Antonio, bueno, yo ya charlé con Antonio, conozco a varios y varias de las que están acá, con quienes charlo habitualmente. Yo siempre soy una agradecida de las personas como ustedes que han salido y que dedican su tiempo, ¿no? Después de haber dedicado en muchos casos tantos años de su vida al Opus Dei, que siguen trabajando para ayudar a otras personas, para ayudarse a ustedes, digamos, y todo, y también que confiaron en mí yo no podría haber publicado nada sin esa ayuda. Sí, yo estoy particularmente trabajando todo el tema de las herencias ahora, digamos, pero también otras cosas, lo saben muy bien las 43. Así que, nada, la agradecida soy yo, y cuando quieran podemos charlar del tema de las herencias perfectamente, porque justo ahora estoy trabajando en profundidad con eso en este momento, pero también estoy trabajando ahora en un caso que todavía no salió a la luz, de un abuso sexual de un chico, de una familia del Opus Dei, en un colegio del Opus Dei de acá de Buenos Aires, el más importante, y este chico, bueno, a sus 11 años, hoy tiene 45 igual que yo, salió a denunciar con el protocolo, y lo que le está pasando es vergonzoso, digamos, lo que se está enfrentando a una situación de muchísima impotencia, por supuesto no solo de no pedirle perdón, que él lo que quiere es háganlo público y pídanme perdón, y todo lo que se encontró fue, nosotros no vamos a hacer público jamás esto, de ninguna manera. Entonces estoy trabajando con ese caso, es probable que salga en breve en los medios, porque él hace 3 años que lo estoy acompañando, y después de 3 años decidió, su mamá es supernumeraria todavía, la voy a ir a conocer mañana, así que siguen pasando cosas. Me parece muy importante que acá se puedan conversar, no les robo más tiempo, y si me permiten me voy a seguir sumando. Yo quería comentar una cosa, y es que además de Paula, hay un exnumerario que se llama Carlos Martínez, que me consta que está haciendo también periodismo de investigación sobre este tema, y yo lo que os animo es que si contacta con vosotros, que pues os animo a que colaboréis con él, porque la verdad es que está trabajando muy intensamente. Es mexicano. Aprovecho para saludar a Elena, que está aquí con nosotros. ¿eh? Y, bueno, yo creo que todo esto es importante porque forma parte del más elemental sentido de justicia que es común a todo ser humano, sea creyente o no creyente, ¿no? Y, es algo que no se puede permitir que no se repare, ¿eh? O sea, esto es algo que hay que seguir insistiendo, ¿eh? Y, bueno, me parece que hay que mantener la llama de todo esto, también por un motivo, ¿no? Y es por algo que me comentaba una exnumeraria auxiliar argentina, que es que cuando ella salió del Opus Dei creía que era un caso atípico, un caso especial, pero una vez que salió se dio cuenta de que había muchísima gente igual que ella, y que eran todas personas normales, igual que ella, ¿no? Entonces, quiero decir que es algo que ya lo hemos comentado aquí en estas reuniones algunas veces, o sea que a mí, desde que tenemos estas reuniones, me están llegando montones de correos o de WhatsApp de gente que no conozco, que ha sido del Opus Dei, y que me ha dicho que le viene muy bien el ver en YouTube estas reuniones, porque le ayudan a ver que bueno, pues que a situar en su sitio el daño causado, y a evitar ese complejo de culpabilidad que el Opus Dei se dedica a crear en todo aquel que se va, y que le lleva a pensar que el irse del Opus Dei es un fracaso personal, cuando en realidad es un fracaso de la institución, ¿no? Y es un fracaso del propio Opus Dei, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido es interesante todo lo que estáis aportando, ¿no?
antes me parece que, no sé si era era Lucía, me parece que decía o Elisa, que decían que dice, bueno, en el Opus Dei está Dios. Dice, no, no está Dios. En el Opus Dei no está Dios. A mí me pasaba una cosa divertida, y es que cuando me largaron del centro, pero todavía seguía siendo del Opus Dei, pues yo de vez en cuando iba por la calle, pasaba por delante del que había sido mi centro unos meses antes, ¿no? Y entonces, como yo sé que ahí está el Santísimo, pues al pasar delante del centro siempre aprovechaba para decirle, Señor, aquí lo único bueno que hay eres tú. ¿eh? Señor, aquí lo único bueno que hay eres tú. Porque verdaderamente fue tan amargo el paso por ese centro y tan nulo el sentido de caridad cristiana que había ahí, que parece increíble que ahí esté el Señor en el sagrario y haya toda esa panda de cafres viviendo de todo menos caridad cristiana, ¿no? Entonces, pues eso, yo cuando pasaba por la calle le decía eso al Señor, ¿no? Aquí lo único bueno que hay eres tú. Bueno, eso era una anécdota, ¿no? Antonio. Dime. Antonio. Sí, dime. Bueno, quiero agradecer a todas las numerarias auxiliares que están hoy en el Zoom y también contar que tenemos una de Irlanda, a Anne. Anne de Irlanda. Hola. Bueno, Anne, yo no te he mencionado, pero bienvenida. I don't understand Spanish, but thank you very much for the welcome. It's good to see everybody. Thank you very much. Yo lo que pasa es que tampoco sé inglés. And if I am allowed, I would like to give you the warmest welcome. I live in Canada, and I'm in touch regularly with many others of the group of 43, and it's a pleasure and an honor to have you here, well, across from the Atlantic Ocean. I live in Nova Scotia, so I'm just, wow. you can see me through the window when you look carefully. But really, it's an honor and a pleasure, and I thank you so much also. And if anything you need to communicate or translate, please feel absolutely free to contact me, and I will be very happy to help in any way possible. Okay, thank you very much, Gianfranco. Can I ask a question? Sure. It's not Opus Dei related, but I see a very nice gentleman here wearing a Guinness rugby shirt. And Manuel. I'm very curious as to why that's the case. Manu, vas a tener que hablar que por qué estás llevando una camiseta de Guinness, ¿no? A ver, Manu, di algo, Manu, di algo. Thank you very much for the welcome. Much appreciated. No, llevo la camiseta de Guinness porque me gusta mucho el rugby y es una camiseta de Six Nations y por eso la llevo, me gusta. No tiene más. Oye, yo he jugado a rugby 4 años cuando era joven, soy un loco del rugby y no me pierdo partido en la tele si puedo. Sobre todo el torneo de las 6 naciones en Europa y el que hacen en África y Oceanía, ¿no? Sudáfrica, los de Nueva Zelanda. Manu and Jordi are fans of rugby, and the team that Manu follows, I forgot the name again, but it has Guinness as the sponsor. But I guess many of us also love Guinness and many other Irish beers. I am learning about beers. It's been a couple of years I'm learning about beers. So it's great. I don't know if you also play the harp, because that would be very much of a a stereotype. But no, don't play the harp. Don't play the harp. But I love rugby, and Ireland are doing very well at the moment. So thank you very much. Oh, that's great. So there's many things in common. But it's really a pleasure and an honor to have you here. And I'm also very glad that we had Miguel here as well, who gives us that other perspective of what's going on in the Philippines. Many of us don't have that enough knowledge, although
I had the feeling that it's the same. So this is another witness in these talks of the wonders that we can do by connecting one-to-one people. Giancarlo. Yes. Giancarlo. Yes. Learn. Do you have San Miguel beer where you are? It's very good, huh? I'll look for it. I will. It's easy to remember. From the Philippines. It's named after me. Oh, okay. Very good. I'll try to find it. I'm kidding, of course, about naming after me, but yes, it's San Miguel. Well, it's made in the Philippines. Yeah, so long as they don't have San Rafael and San Gabriel beer as well, I don't have any problem. Elisa también quiere entrar aquí en la broma esta. Venga, venga, Elisa. No, soy Lucía. Bueno, entonces Lucía, vale. Volviendo a lo de México, quiero animarte, Elena, a ver si podés buscar gente, porque Carlos Martínez, los mexicanos están bajo tierra, parece que tienen miedo. No tengan miedo, salgan a denunciar, salgan a hablar. Yo sé que fueron numerarias de acá a esa escuela que tienen en México y contaban que las auxiliares eran maltratadas por las numerarias. Entonces, México tiene que despertar. No tengan miedo al machismo, a la sociedad esa machista que tienen. Rompan el hielo y buscá gente. Nosotros te vamos a apoyar desde acá. Y si yo puedo ir a México, voy y te acompaño. Porque es verdad, están muy dormidos México. Y Carlos Martínez necesita. Yo de acá le encontré un montón de gente, porque nadie me dice no. Parece que tengo un don mejor que el de Escribá. Nadie me dice no. Bueno, yo me vais a perdonar, pero como conductor de programa os tengo que deciros que quedan 4 o 5 minutos. Perfecto, en el día de hoy. Yo quiero decir una cosa, y es que era un tema que traía, pero que simplemente era mencionarlo, y es que llevo como unos 14 días aproximadamente sin ver mensajes nuevos de ese grupo SOS Opus Dei en la sombra. Es verdad. Entonces, he indagado, a ver, porque yo tampoco sé quiénes están ahí, ¿no? Pero me imagino por qué están callados, y es quizá por 2 razones. Primera, porque su última intervención fue una batería brutal de enlaces sobre trapos sucios, ¿no? Y de todo tipo, de abusos sexuales, etcétera, tal, ¿no? Y lógicamente cuando se emite una batería tan inmensa, parece lógico darle un tiempo al respetable para que digiera todo eso, ¿no? Pero luego me imagino que también es porque a nivel interno, por lo que he podido yo hablar con gente de dentro del Opus Dei, hay una gran perplejidad ante la situación que tienen, ¿no? Porque realmente no saben por dónde tirar. Y el Congreso se va acercando. Y lo que sí parece ser es que hay un temor grande a qué es lo que va a pasar después del Congreso. O sea, yo creo que se han dado cuenta de que el tema jurídico no es un tema banal, sino un tema importante y que va a marcar el futuro. Y luego también lo que tengo muy claro, por algunas referencias que me han llegado, es que Opus Libros y estas reuniones de Zoom están siendo muy seguidas por los directores del Opus Dei y le tienen verdadero pánico. Oye, pues perdona que te corte, pero es que queda 1 minuto y medio. Y sí, entonces lo que quiero es, una vez más, invitar a todas que vengan. Claro, que vengan y hablen. Oiga, nosotros en Ágora Cuántica no somos ni pro, ni contra, ni Opus Dei, ni nadie. Lo que somos es un fórum abierto
para todo el que crea en la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y ahí estamos para atender a todo el mundo, porque si no vienen, no puedes rezar para ellos aquello que dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. No, en este caso concreto parece que se escondan, con lo cual ya se culpabilizan. Y esto a mí no me gusta nada, estaría encantado en que esta gente, quien sea, aparecieran. Bueno, por lo demás... Carmen, hola. ¿Tienes algo que decir? Porque un minuto y nos sí, cortan, no. aunque nosotros nos veamos y sigamos, nos cortan. Sí, dime. Bueno, no, yo solo quiero aprovechar para saludar a todos, para decir que me alegra un montón ver a Lucía, Elisa, Anne-Marie, que me emociona mucho que ya hemos estado 20 personas de 6, 7 países. Y bueno, que creo que esto es algo muy grande, la verdad. Y como, no sé si quería Gianfranco, yo pienso que tenemos que poner contra la pared al Opus Dei. No nos van a pedir perdón jamás, pero tenemos que tener argumento para exigirles el resarcimiento de la injusticia que han cometido. Sí. Bueno, nada, mandaros un abrazo a todos, sin más. Pues sí, vamos a despedirnos porque si no lo que digamos ya no saldrá. O sea que hasta el viernes que viene, tan de bueno que queráis volver. Muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Que no me entere yo que os portáis bien, que es lo que os digo siempre. Bueno, un placer. It was a pleasure to meet you, Anne-Marie. Muchas gracias. Adiós. Bye, Miguel. Adiós. Adiós.